¿Qué tal? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy, pero muy buenas noches. Bienvenidos a esta nueva edición de Fuego Cruzado. Hoy nos vamos a apartar momentáneamente de nuestros habituales temas políticos partidarios y nos vamos a meter a otro de mucha importancia, no hay dudas al respecto, y que genera también no pocas controversias. Es un tema en el que se juntan la educación por un lado y la salud por el otro, que es el de la formación de los futuros médicos en Paraguay, cuya responsabilidad hoy recae nada más y nada menos que en 44 facultades de medicina. Para que tengan una idea, la Argentina, un país bastante más grande que el nuestro, con una población 6 o 7 veces superior a la nuestra, tiene 45 facultades de medicina. En la actualidad egresan de estas facultades, de las nuestras, un total de más o menos 4.000 estudiantes por año. Pero hay solamente 460 plazas para que estos ejerzan su residencia, que es el ambiente en el que terminan de completar su formación profesional básica como para ejercer la profesión. Es decir, es un tema clave. Por momentos también se discutió si en lugar de educación se encara como negocios privados que afectan la formación de los futuros médicos y qué tipo de atención sanitaria es la que estos pueden brindar a la población. Para hablar de eso arrancamos, después hablaremos con autoridades nacionales, arrancamos con el presidente del Círculo Paraguayo de Médicos, el doctor Jorge Rodas. ¿Cómo está, doctor? ¿Cómo andás? Buenas noches, Benjamín. Buenas noches a la audiencia y gracias por la invitación. No, gracias por acceder a ella. Se ve con preocupación lo que está pasando con el tema de la formación de los futuros médicos. No van a tener a su cargo reparar una cubierta o ejercer el periodismo que en último caso la ciudadanía tiene derecho y opción de escuchar a muchos, a cualquier otro periodista, y en última instancia el impacto que podemos generar es escaso. En el caso de la medicina van a trabajar sobre nuestros cuerpos para brindarnos la mejor atención y que los males que nos aquejan sean curables, sean subsanables o mitigables. Pero si fallan, están ocasionando o podrían ocasionar un perjuicio gravísimo. Ustedes vienen cuestionando este tema de la formación de los futuros médicos, la apertura indiscriminada de facultades de medicina. Comentanos, por favor, cuál es el centro de la crítica. Bien, estamos de acuerdo con el concepto de que se ha precarizado la formación médica en nuestro país y se ha mercantilizado la educación médica. Tal es así que me parece la aseveración de una senadora de la Nación correcto, en el sentido de que se volvió un negocio infame y criminal. Lastimosamente, en estos lenguajes tenemos que expresarnos porque la formación médica de grado, que es lo que vamos a conversar hoy, y de grado y también de posgrado, porque como bien explicaste, va muy articulado la formación de grado con las especializaciones médicas que se realiza en el posgrado y que la mayoría de los médicos que prestan servicio tiene ese nivel académico. ¿Se justifican tantas facultades en un país con 6 millones de habitantes, según el Instituto Nacional de Estadística? 44 facultades de medicina, doctor. Casualmente la mayoría está concentrada en departamentos que limitan con Brasil. Precisamente esta sobrepoblación lo que ha llevado a estos conceptos que estaba desarrollando previamente, y con estas últimas ya hay que decir de que han destrozado totalmente y parece que piensan continuar haciendo, porque lastimosamente escuchamos a la representante del propio órgano rector de salud. Me asombra tales aseveraciones cuando presentan solamente ellos criterios administrativos y criterios financieros, y en eso quiero, Benjamín, ser claro. No presentan criterios académicos. La formación de cualquier disciplina es un proceso académico.
Es. y los argumentos académicos son los que deben primar para las decisiones. Y voy a ser un poco más específico, así como señalamos en un documento que hoy remitimos y también hicimos a través de un comunicado, diciendo de que nos da con esta nueva resolución del CONE, que le reemplaza a una cuestionada resolución de 190, pareciera ser de que al determinar que el Ministerio de Salud va a ser el responsable, en este caso, de distribuir los campos clínicos de práctica, hay un error de entrada y que no es posible que continúe, aclarando de que el Ministerio de Salud en este momento recibe beneficio con la cantidad de estudiantes que están practicando en sus dependencias. Me explico mejor. Estas son las residencias, ¿verdad? No, ¿No? eso sí quiero ser muy preciso. Estos son los estudiantes de grado. Los que están cursando sus Los que están cursando la carrera de medicina. Y ahí también veo que se mezcla permanentemente las actividades de grado con las de posgrado, que no, son muy distintas, ¿verdad? Entonces, lo que estaba por explicar es de que el Ministerio de Salud recibe 10% de la cuota que el estudiante paga a la universidad. Entonces, ellos tienen un beneficio. Y entonces ahora con esta nueva responsabilidad de decidir los campos de práctica, ellos tienen que cotejar número de estudiantes con beneficio. Por eso nosotros afirmamos de que ellos no pueden estar en esa tarea porque van a ser juez y parte. Juez por el lado de determinar cuáles son los campos de práctica que tienen los recursos para que se considere como tal. Y por otra parte, ellos son beneficiarios por la cantidad de estudiantes, por ese concepto que acabo de explicar, y entonces está en una encrucijada de decidir el número de estudiantes con beneficio. Por eso nosotros pedimos al presidente del CONES de que vuelva a revisar la resolución recientemente promulgada. ¿Qué resolución decías? La resolución 43-2024. Y también quiero agregar de que si dice la DENERS, en este momento, DENERS es la Dirección General de Recursos Humanos del Ministerio, la sigla, cuando dice tenemos todavía suficientes espacios educativos, le llamamos espacio educativo en términos académicos a los campos de práctica, asusta y preocupa que el representante del propio órgano rector de salud, yo diría que orilla la irresponsabilidad al presentar solamente números. Es decir, menciona tal hospital, tal hospital, tal hospital. No tiene en cuenta, vamos a empezar con el más importante en este momento en el país, lo que es la cohabitación de dos o más carreras. Acabamos de señalar, por una de las carreras que se aprobó recientemente, que un hospital regional donde en este momento practican 6 carreras de medicina de diferentes universidades, en donde proyecta esta nueva carrera de medicina, es impensable. Eso no resiste ninguna auditoría académica. Es decir, por eso que viene, y uno con este concepto, el pedido al señor presidente del CONES para que se vuelva a revisar estas carreras habilitadas. Si es que ellos habilitaron con todas las condiciones, porque nosotros decimos de que habilitaron irregularmente porque no tienen los requisitos mínimos para la implementación de esa carrera, entonces, ¿cuál es el problema para que con una mesa técnica externa de académicos se verifique lo que se había aprobado y si es que lo hicieron correctamente? ¿Cuál es el problema? Sigue su curso. Yo tengo la seguridad de que no resiste la más mínima auditoría académica las carreras habilitadas con este concepto que le estoy diciendo. Ellos mencionan números,
tenemos tantas camas en tal lugar. No cruzan con las carreras que están practicando en ese lugar. Otro ítem importante que deberían de considerar, es decir, las asignaturas de grado. Las asignaturas de grado son los que practican y que tienen sus particularidades. ¿Qué significa eso? Si el estudiante de medicina va con una asignatura de cirugía, tiene que en el servicio de cirugía tener la cama suficiente en relación al número de estudiantes y la variedad de patología de cada facultad, porque ahí hay una cuestión que orilla el atropello de derecho humano, y esto quiero que quede muy claro. Cuando se le fastidia al paciente que en ese momento funge de sujeto de estudio, se le fastidia con las entrevistas, con el examen físico repetida en el día. Ellos me van a decir inmediatamente que ellos tienen todos tabulado la cantidad de estudiantes que van a ingresar en ese lugar. Tienen todos tabulado el número de estudiantes que van a entrar en ese lugar, y lo que ocurre en la práctica, que muchos de los estudiantes realmente no practican sobre pacientes, sino que se van y se reúnen en pasillos o en oficina en ese establecimiento de salud, porque ya no hay paciente donde practicar. Esta cuestión de la práctica, porque la teoría sin práctica es, digamos que, absolutamente insuficiente, más en el ejercicio de una profesión como la medicina, ¿verdad? Aprender los libros es una cosa, pero después hay que estar trabajando sobre el paciente en particular. Y si uno no practica, digamos que su formación es deficiente. Pero además de la cuestión práctica, la formación académica propiamente. En Paraguay tenemos tantos docentes como para cubrir las necesidades de impartir cátedras, clases, en 44 facultades, doctor. Pero de ninguna manera podemos pensar, y más todavía, me hablas de recursos humanos, en este caso, en ese centro de práctica, voy a llevar a ese lugar porque ese es un proceso académico. La práctica es un proceso, parte del proceso académico, en este caso, del curso que están llevando los estudiantes, ¿verdad? Entonces, en ese caso, lo que me preguntás, los docentes, en primer lugar, en el convenio del Ministerio de Salud con la universidad, ellos compulsivamente imponen a los docentes que tienen que ser médicos del servicio. Tienen razón por una parte de que un docente extraño para venir a trabajar en un servicio que no conoce, tienen en parte razón, pero eso no se puede hacer. Es decir, ¿qué es lo que está ocurriendo para la audiencia fundamentalmente? Que el estudiante que va a practicar en el servicio de cirugía de tal establecimiento de salud solamente pueden ser, en este caso, tutoreados por los miembros de ese staff quirúrgico, porque es cirugía. Es decir, no es que se mira el perfil, porque eso es, vamos a decir, para ellos compulsivo, en el sentido que no pueden entrar docente de otro lado a realizar las actividades con los estudiantes. Eso está súper mal. Lo hemos pedido a la señora, hasta a la nueva ministra de Salud, la hemos solicitado para que eso no hagan, porque el responsable de la formación es la universidad, no ellos. Y no pueden ellos imponer, porque la universidad no puede negarse a eso, porque si no, no va a tener ese campo de práctica. Y entonces son situaciones que se dan contestando su consulta. Claro que no hay. ¿Cómo va a haber, voy a poner un solo especialista nomás, patólogo, en un departamento donde en este momento están estudiando 10.000 o más de 10.000 estudiantes? 10.000 o más de 10.000 estudiantes, donde hay 3 patólogos en el departamento, 3 patólogos. Y debería de encargarse de esa asignatura específicamente uno que tiene esa especialidad. ¿Cómo se imparten las clases? Así, en estas circunstancias en donde son pocos los profesionales, en algunas asignaturas en particular, pero en general la cantidad de docentes es insuficiente. ¿Cómo son reemplazados esto? La parte operativa no entiendo de cómo funcionan estas facultades. Ahí se ve la degradación de nuestra disciplina,
porque le responsabilizan a otro médico. Muchos de ellos, para muchos de ellos, representa un puesto de trabajo, a muchos de ellos de los que no ingresaron en CONAREN. Me explico mejor. Siempre yo quiero, Benjamín, aclarar que lo que estoy diciendo no es de todas las facultades de medicina. Hay facultades de medicina que funcionan muy bien, pero me refiero a las carreras garage, que ahora se agregaron 4 garage, porque eso es un INE que se utiliza en nuestro país hace mucho tiempo, en otro lado también se utilizan otro, pero me refiero a esos lugares en donde el egresado que rinde para la especialidad en CONAREN no ingresan y se volcan como docentes. Se responsabilizan, por ejemplo, de esa asignatura que acabo de mencionar, anatomía patológica, enseñan cirugía, enseñan salud pública, enseñan de todo. Eso es por el descontrol que existe en este país, en este momento. Yo tengo que decir, no todo es negativo con respecto al presidente del CONES, con quien tenemos un intercambio permanente. Él está esforzándose en este momento por mejorar, solamente que necesita asesor para hacer, porque no basta la buena intención. Eso le reclamo yo permanentemente en privado y también digo en público, porque él no tiene la formación para tomar decisiones sobre nuestra disciplina. Tiene que ser en base a la asesoría de los especialistas del área de medicina. Doctor, ¿el Círculo Paraguayo de Médicos tiene algún estudio respecto de este universo general de facultades de medicina, las 44? ¿Cuántas son las que cumplen con todas las exigencias como para formar futuros médicos? No tenemos nosotros tabulado. Eso sí, habíamos hecho 2 investigaciones. Uno en una ciudad fronteriza en relación a la cantidad de carreras de medicina y campos clínicos de práctica. Eso, y lo habíamos entregado al anterior presidente del CONES, manifestándole nuestra preocupación porque no cuadraba, es una expresión que solemos utilizar, no cuadraba la cantidad de estudiantes de medicina que en ese momento estaba cursando en relación a los campos clínicos de práctica, con los campos clínicos de práctica que tienen criterios académicos. ¿Cuándo se contextualiza ese campo clínico de práctica? Y cuando tiene número de pacientes suficiente, cuando tiene variedad de patología, cuando tiene recurso humano docente, cuando hoy día la cohabitación de carreras de medicina tiene que cuadrar para todas las carreras que están trabajando, que están practicando en ese lugar. Esos son los conceptos académicos. Porque ¿qué se está dando en este momento? Se está diciendo tal lugar, tal hospital no tiene estudiantes de medicina, pero ese hospital, o llámese del nivel que sea, no precisamente hospital, no está preparado para espacio educativo. No fue hecha luego para eso. Se puede adaptar, pero hay que respetar algunos indicadores para conceptualizar campo clínico de práctica. Entonces, tenemos facultades que no tienen los docentes suficientes como para impartir las distintas materias que son necesarias de desarrollar. Facultades que no tienen garantizado el campo de práctica para sus estudiantes. Sí, señor. También. Entonces, es un problema bastante complejo. Y quería agregar un tercer tema y saber cuál es el papel que cumple la residencia universitaria. Porque egresan, decía, 4.000 jóvenes médicos de las distintas facultades que hay en el país. 4.000. Pero solamente hay plaza para 460 personas. 619 creo que 619 aumentó bueno, en esta oportunidad, sí. 619, sí. Estamos hablando de 12% del total de los que egresan. ¿Cuál es el papel de las residencias, te pregunto, en el proceso de formación de los médicos? Fundamental. Y es más, nuestra población misma, nuestra gente misma ya no consulta con un médico generalista.
Cuando uno tiene una molestia, como clásicamente le llamamos de dolor en la boca del estómago, ya busca un cirujano. Cuando tiene un problema de miembros inferiores de varices, ya busca un vascular. Es decir, fundamental, porque decía yo al principio de que el posgrado se articula con el grado y se completa en la ruta académica de la especialización, y eso es un indicador de garantía para la población de que de que va a recibir un servicio de calidad. Porque en medicina y en la educación en general hay que conversar permanentemente de calidad. Coste que, Benjamín, nosotros estamos batallando en este momento para alcanzar los criterios de calidad mínima. Cuando uno va a Colombia, ya hablan de alta calidad, de la que estamos muy alejados. Pero en el país, siempre me refiero a la disciplina de medicina, que no alcanzan. ¿Cuántas carreras están en este momento acreditadas por la ANEAES? En este momento, la mitad y un poquito. Y el resto no tienen la acreditación o la certificación de calidad por la agencia de ANEAES, ¿verdad? Entonces, todo este conjunto, Benjamín, yo quiero hacer una reflexión contigo. Antes de la reflexión, sí, para completar la información más el manejo, porque es un tema obviamente que los comunes, como diría algún legislador, no manejamos, ¿verdad? Entonces, con relación a la residencia universitaria es obligatoria para todos los que egresan de la Facultad de Medicina o no? No puede ser obligatoria, porque debe ser una responsabilidad, por decir, del profesional que egresa, de buscar especializarse en este momento, pero no es obligatorio porque no tenemos cupo suficiente para formar, donde también hay ruido, Benjamín. Ya que estamos, te amplío esta información. En el posgrado para la residencia viene de otro lado, porque el que está cursando la especialización vive en el lugar. De ahí viene residencia. En realidad, lo que a precisión de nomenclatura es la especialización médica. Ese es el verdadero nombre del curso, ¿verdad? Entonces, son 1.500 los que 1.500 intentan acceder, pero son como si 600 plazas. Se tienen cupo limitado. Pero ¿qué ocurre en el posgrado también? El problema no es menor también de posgrado. ¿Cuántas veces le solicitamos ya al CONES, me tiene que escuchar bien, solicitamos al CONES de que clausure una carrera, una especialización que funciona acá en el departamento central? ¿Por qué motivo? Y parece un despropósito. Necesitamos especialistas, de eso estamos seguros, y el círculo solicita que se clausure una unidad formadora que forma especialistas en cirugía general, porque los requisitos, las condiciones, los criterios, los indicadores de esa unidad formadora no tienen lo mínimo y no sabemos qué nivel de producto estamos teniendo. Es decir, tiene solamente 4 camas en su internado y hay 6 residentes, estaba por lo menos 6 residentes cursando allí. ¿Qué repetición de variedad de patología para operar? ¿Qué, vamos a decir, nivel de repetición de cirugía van a tener? Es todo ese conjunto lo que nosotros observamos y demostramos, y le llevamos al CONES y le pedimos que clausure, porque esa unidad formadora habilitada por ellos no tiene las condiciones mínimas, y por el peligro que representa certificarle a un especialista que no tiene las competencias mínimas de esa especialidad. Estamos compartiendo con el doctor una serie de problemas que plantea el Círculo Paraguayo de Médicos. Queremos hablar también de las soluciones. Un solo dato nomás. De los 4.000 estudiantes que egresan todos los años, que lo había mencionado anteriormente, 2.500 retornan a su país de origen, que es Brasil. Ahí tienen que rendir un examen para poder ejercer la profesión. Y poco más de 500 son los que aprueban esos exámenes y pueden desempeñarse como médicos en Brasil. ¿Qué pasa con los otros 2.000? Es una gran pregunta. Si son de zonas de frontera, vuelven a nuestro país, ejercen acá. ¿Y cómo estamos otorgando títulos para profesionales que en realidad no están habilitados? Por eso se van
a otro lugar y son rechazados. Pero estos son los problemas en general, seguro que hay muchos más y hay mucha materia para hablar, pero tenemos que ir cerrando, doctor. Entonces, ¿cómo encaminar una solución frente a todo esto? ¿Cuál es el camino que habría que seguir? En primer lugar, sincerarnos. No continuar con este maquillaje que en este momento nosotros observamos, y esto no es una cuestión personal, esto es una cuestión de criterio. El órgano rector de salud se presta a este negocio. Eso, y entonces tenemos que sincerarnos y decir verdaderamente, estábamos tratando solamente el ítem de campo clínico de práctica, y declarar lo que tiene verdaderamente el Ministerio de Salud para responder a la demanda de estudiantes. Le hicimos una carta, le enviamos una carta a la ministra de Salud diciéndole de que dejen de cobrar el 10% a los estudiantes y que declaren su verdadera capacidad de respuesta en sus dependencias, porque hay un ruido allí que cuando cobra, parece que cuando alguien cobra, y eso es hasta natural, de que quiere más número, porque es más ingreso. De modo que la respuesta, tenemos que sincerarnos, y al presidente del CONES, a quien le admiro por su esfuerzo de querer hacer bien las cosas, pero en este momento él necesita un asesor en el área de educación médica, experto en el área de educación médica, porque con la buena intención no basta, y entonces muy pronto va a dejar de hacer esas declaraciones que no tienen consistencia y preocupa a la comunidad médica y a la comunidad en general. Vamos a avanzar porque en paralelo la necesidad de más médicos en Paraguay es una realidad. El tema es cómo formarlos, cómo capacitarlos de manera debida y avanzar y poder avanzar en esa dirección. Enseguida vamos a estar con el doctor Federico Mora también hablando sobre este tema. Él es el titular del CONES. Doctor, te agradecemos mucho la participación, muy amable. Muchas gracias, Benjamín, y doble gracias por ocuparse del tema de salud. Cuando comentamos, cuando tratamos, cuando intercambiamos sobre educación médica, estamos directamente haciendo la ecuación calidad de servicios médicos. Muchas gracias. Muy amable. Doctor Jorge Rodas, presidente del Círculo Paraguayo de Médicos. Una breve pausa, volvemos con Federico Mora, presidente del CONES y viceministro de Educación. Enseguida ya volvemos. Bloque de Fuego Cruzado, seguimos con este tema de mucho interés que genera controversias, también preocupación, algunas seguramente fundadas, otras no tanto, pero tiene que ver con los futuros médicos, con en quienes vamos a depositar nuestras expectativas para curar nuestros problemas, nuestras enfermedades y esperar que no los agraven. Entonces, lógicamente es un tema preocupante y algunos datos que se divulgan confirman esa preocupación, la cantidad de facultades, los campos de práctica, la insuficiencia de plazas para el posgrado, para la residencia, la cantidad de estudiantes que egresan por año, cuántos quedan en el país, cuántos van de retorno al Brasil. Ustedes ya lo escucharon al presidente del Círculo de Médicos, al doctor Jorge Rodas. Invitamos también para escuchar la versión oficial, la voz oficial del gobierno, del Estado paraguayo en esta materia, que es Federico Mora, viceministro de Educación, presidente del Consejo Nacional de Educación Superior, CONES. ¿Qué tal, Federico? ¿Cómo estás? Hola, Benjamín, para mí un gusto estar aquí. Me crucé con el doctor Rodas en el pasillo y como siempre hay mucho que seguir conversando.
Y qué bueno también que se dan estos debates, que sean amplios, que sea sobre información certificada, validada y que genere instrumentos. Yo siempre digo que la política pública se controla con herramientas, con instrumentos, y ese es el camino y esa es la invitación que le hice nuevamente al doctor Rodas para seguir trabajando juntos. Está muy bien. Quería leer un primer párrafo del pronunciamiento que días atrás hizo el Círculo Paraguayo de Médicos. El viernes entiendo que le hizo llegar un documento al CONES en términos similares. En este pronunciamiento manifiesta su preocupación por la situación de la educación médica de nuestro país en los niveles de grado y posgrado, que ya pasa de un problema académico, dice, a una amenaza sanitaria. Atribuirle a varias razones, entre ellas la práctica reiterada por parte del CONES de seguir habilitando carreras de medicina pese a la insuficiente cantidad de campos de práctica. Y te comento algo, porque en la charla con el doctor ampliaba campos de práctica, formadores, docentes. Sí. Entonces, teoría y práctica representan un problema. Y después el tema de las plazas, que bueno, el viernes arrancó el tema de las plazas para la residencia, para las especialidades, que son... Él me corrigió, yo le dije 460, me dijo, no, creo que son 619 sobre 1.500 estudiantes que participan. Entonces, más o menos ese es el escenario, el marco general. Sí. A ver, yo creo que hablemos de datos y datos oficiales. Nosotros tenemos fuentes para cruzar y para certificar la posición que tenemos como Salud y MEC y CONES de forma conjunta. Si nosotros tomamos el histórico de registros de títulos que realiza el MEC en los últimos 4 años, vamos a ver que el promedio 2019, 20, 21, 22 está entre 1.500 a 2.000. En algún año 1.700, 1.600, 2.000. En el año 2023 asciende a 4.400 porque se da la actualización de los rezagados por pandemia. Este año deberíamos volver nuevamente a los 2.000, que es el promedio año país. Cuando nosotros vemos el número de registros de inscripción de matrícula en salud, coincide con que el 2023 tiene 4.000 nuevas matrículas. Estudiantes que se registraron en el título porque quieren ejercer aquí y luego van y inscriben su matrícula en salud para efectivamente tener ya esa autorización. Y estos datos también coinciden con los números de prácticas realizados en el 2023, porque las prácticas se dan en los últimos años de la carrera. Entonces nosotros tenemos que en promedio son 2.000 estudiantes los que genera el sistema cada año. En un año abultado como fue el 2023 asciende a 4.000, 4.500. ¿Qué nos dice el Ministerio de Salud al respecto con estos datos oficiales que son los que te estoy comentando? Dice, actualmente se utilizan el 49% de los establecimientos de salud de alta y mediana complejidad, sin incluir las unidades de salud familiar, que son de nivel 1 de atención y también reciben estudiantes por periodos específicos. Nuestro Sistema Nacional de Salud tiene el enfoque de APS, por lo que este nivel también es fundamental. Este 47% de capacidad en uso es sin contar IPS y otros. ¿Quiénes son otros? Policías, militares y los proveedores privados. Es decir, en la generalidad del sistema nos utiliza más del 57% de la capacidad disponible. Entonces, a vista de datos oficiales, no tiene sustento. El argumento que mencionó el doctor, te comento, fue que los números efectivamente son difíciles de rebatir, no se pueden rebatir porque están ahí los números. Pero él se refería, ponía énfasis en la cuestión académica. Yo soy un ignorante perfecto en esa cuestión, ¿verdad? Sí. Que es qué condiciones tenían esos establecimientos sanitarios como para recibir a estudiantes a los que debe formar, no solo porque necesitan una unidad específica para que se haga cargo de ellos. Esa es la objeción que él hacía. Y yo entiendo, porque por eso que los establecimientos tienen niveles de complejidad. Por eso aquí hablábamos de nivel 1 y nivel 2, alta y mediana. Y las unidades de salud familiar están luego por fuera. ¿Qué es lo que se busca? También entiendo yo de lo que fui
conversando con el Ministerio de Salud, es que en estas dos dependencias de nivel 1 y 2 de complejidad, los estudiantes puedan acceder a las diferentes patologías. Ahora, esto también está arreglado por un proceso de un tutor y cuántos estudiantes puede recibir, que es hasta 10 estudiantes. Y ahí, por eso, vuelvo al tema de las herramientas. ¿Qué es lo que presentamos el viernes con el Ministerio de Salud? Presentamos su plataforma que va a comenzar a cruzar todos los datos de prácticas en todas las dependencias donde se realizan prácticas con los tutores y el número de estudiantes, para que no haya lo que se llama la cohabitación, que haya, ¿cómo se dice?, doble piso o triple piso de universidades realizando prácticas y sobrecargando tal vez al paciente que de repente tiene una cantidad de estudiantes. Entonces, para que eso ya no se dé más por sistema y cruzamiento de sistemas. Entonces, nosotros vemos que sí están preparadas las herramientas justamente para garantizar un proceso de prácticas que además se va a cruzar con el registro único del estudiante de la educación superior. Entonces, también vamos a tener la trazabilidad del estudiante. ¿Por qué te digo esto y por qué ahora? ¿Y por qué te hablo de herramientas? Porque las nuevas habilitaciones que hicimos, sí, con un análisis exhaustivo, vos sabés que sus prácticas van a ser en el 2029 recién. No es de este año, no es del próximo año. Son estudiantes que en su cuarto y quinto año van a ir a prácticas. 2029 y 2030 en adelante. Entonces yo le decía al doctor Rodas, yo te estoy hablando hoy de herramientas que este semestre van a estar listos. Trabajemos en esto y luego vamos, como se dice, llegando al 2029 con un mejor escenario. Ahora, esa posición de congelemos todo, eso no genera solución, doctor. ¿Tenemos la cantidad suficiente como para desarrollar la formación de los estudiantes de medicina en, decía él, 44 facultades de medicina a la fecha, en distintas zonas del país, sobre todo en zonas de frontera concentradas una gran cantidad? Sí. ¿Tenemos esa cantidad de docentes para la formación y vos sabés esos que estudiantes? Es interesante porque son 37, 44, 41, etcétera, pero con cupos o con cupos acotados de cantidad de estudiantes por cohorte. Es decir, hay algunos que tienen 100 estudiantes por cohorte año, hay otros que tienen 70 estudiantes por cohorte año. Entonces, yo creo que hay que dimensionar también. Uno es el número de facultades, otro es el número de estudiantes que puede tener cada promoción. Ahora, sí también el otro aspecto de análisis cuando hablamos de ampliar el sistema es el número de docentes. Y ahí sí también hay una conversación con la Academia de Medicina del Paraguay en generar una didáctica específica para el docente que va a realizar docencia en ciencias de la salud y además el banco de datos. Nosotros tenemos una herramienta ya a nivel nacional que es del CONACYT, se llama CVPI, CV Curriculum Vitae de Paraguay, donde hoy están catastrados todos los investigadores a nivel nacional. Eso nosotros vamos a hacer obligatorio para todos los docentes a nivel nacional. Y dentro de eso en particular, los docentes del área de ciencias de la salud. ¿Tenemos catastrado la cantidad de docentes en este momento? En este momento nosotros no tenemos. Nuestra nueva herramienta incluye que en adelante todos los docentes a nivel nacional y en particular también los de salud deben ir al CVPI Paraguay. Imagínate la riqueza de poder tener la cantidad de docentes de país y el perfil promedio de los docentes. ¿Cuántos tienen doctorados? ¿Cuántos tienen maestrías? ¿Cuántos tienen especializaciones? Etcétera. Entonces, esa es la otra variable de trabajo que va a la par de este proceso. Él me decía que, por ejemplo, en Alto Paraná, referida a la formación y a los docentes en particular, tenemos 3 patólogos, 10.000 estudiantes. Entonces, los requerimientos de las cátedras de patología que las va a impartir. Evidentemente ahí tiene que haber déficit enorme y así en otras distintas ramas de la medicina. Pero eso, hay un dato que yo te mencionaba el otro día en radio que para mí es muy preocupante, que tiene que ver con la capacidad profesional, la formación, la calidad, mejor dicho, de la formación. Y es que la cantidad de egresados que vuelven al Brasil es muy alta, muy alto el grado de rechazo que tienen en aquel país. Y se presentan para homologar sus títulos y rebotan, ¿verdad? Eso quiere decir que la formación impartida no fue la requerida para alcanzar estándares como para habilitar el título.
Sí. ¿Qué explicación? Bueno, vos yo le te encontrás cuento a que, eso? por una parte, capítulo Brasil, Mm. el examen que se llama la revalida, tiene dos formas de leer. Uno es por el porcentaje de los que no superan la prueba y otro es por el porcentaje de los que sí superan la prueba. Y eso hay que hacerlo en términos comparativos de la propuesta que se hace a nivel Paraguay, porque lo que sucede aquí se da también en Bolivia y se da también en la Argentina. De alguna manera, los tres países tienen el pool de estudiantes brasileños que buscan una oferta de carreras de ciencias de la salud. En los que aprueban, la tasa más alta es de estudiantes paraguayos. ¿Porcentualmente hablando? Sí. ¿Sí? Sí, totalmente. Ahora, por otra parte, los que no aprueban lo que buscan es una segunda oportunidad. No vienen al país. ¿Y por qué sabemos eso? Porque nosotros tenemos el número de Me registros de preguntaba eso títulos. recién al aire. Claro, porque tenemos el número de registros de títulos que lo hace el MEC, que coincide con el número de matrículas que otorga el Ministerio de Salud. Por eso te digo ¿Pero que acaso al recibirse ellos ya no reciben esa matrícula? no, tienen que inscribirse. Bueno, Por ¿y eso. la mayoría no se inscribe antes de irse al Brasil, antes de volver al Brasil? No, ahí ellos tienen el derecho a la inscripción, que tienen que ir a hacerlo a salud, pero para eso tienen que registrar su título también en el MEC. Entonces, nosotros vemos que el promedio es de 1.500 a 2.000 años. ¿Sí? Ahora, como te decía, hay un número 4.000. mayor que se refleja también en el examen de CONAREM. Ahora, vamos al examen de CONAREM como segundo filtro. ¿Qué es lo que pasó la semana pasada? Se presentan 1.500 graduados médicos, donde hay 600 y tantas plazas. Es el mayor número histórico de CONAREM, porque toma los rezagados de pandemia, que también se refleja en nuestro sistema de mayor cantidad de registro de títulos. Y vemos que de esos hay 22 brasileros y 11 argentinos. De los 1.500, 1.460 son paraguayos. Claro. Entonces, no es que se quedan aquí y buscan, como se dice, ocupar una plaza de especialidad que podría ser para un estudiante paraguayo. Eso como dato uno. Y como dato dos, respecto al rol que tiene la universidad pública y la universidad privada, es lo siguiente. La universidad pública tiene pocas plazas. La universidad privada complementa. ¿A qué me refiero con esto? Si vemos los datos de los estudiantes que fueron a CONAREM para la especialidad, el 70% son egresados de universidad privada. Solamente el 30% es de universidad pública. Entonces, todos estos datos sobre la mesa desvirtúan primero la posición del Círculo Paraguayo de Médicos y nos da cuál es la película que nosotros tenemos cruzando varias fuentes. Cruzamos CONAREM, cruzamos registro de prácticas, cruzamos inscripción de matrícula y cruzamos registro de títulos del MEC. Entonces, esa inteligencia de datos es la que hace al análisis y es lo que yo le decía al doctor Rodas. Dato mata relato, doctor. Eso sin duda. Pero hay una cuestión que te lo planteaba y reitero el planteamiento ahora. Es poco razonable, resulta poco razonable, en un país tan chiquito como el nuestro, tener 44 facultades de medicina. Y sobre todo cuando tenés como antecedentes, estamos hablando desde que empezó la estampida a nivel de universidades privadas y facultades de distintas ramas, las famosas universidades de garage y cosas por el estilo. Ahora, si tuviera pelos, yo me agarraría de los pelos cuando se trata de facultad de medicina, porque es un campo extremadamente delicado, muy delicado. Y entonces, la pregunta es, ¿cómo tenemos en un país tan chiquito esta cuestión, tantas facultades de medicina, y al mismo tiempo tenemos pocos docentes? Pues esa es la realidad. Entonces, ahí hay una contradicción muy grande. Yo no sé si hay pocos docentes, lo que no le tenemos es catastrado a los docentes. Por eso te decía, hay que generar herramientas. El banco de docentes, ahora lo vamos a hacer de forma electrónica en la plataforma CBPI Paraguay. Nosotros herramientas es lo que nos falta. Es decir, y ahí entramos de vuelta en la opinión. Nosotros creemos que hay pocos docentes, en realidad no los tenemos catastrados. Pero tenemos antecedentes en la materia. Por eso te decía, con respecto a la Universidad de Garage, con respecto a que pulularon facultades por todos lados, sin importar la calidad de la educación impartida, ni la formación de sus propios docentes. Hay dos variables cuando se hace el análisis. Un análisis de una habilitación tiene 4 etapas más 1. La primera etapa es la dimensión académica.
el plan de estudio, las asignaturas, la carga horaria, el planteamiento metodológico, la didáctica que se va a aplicar, el plantel docente que se adjunta al respecto y un poco la consistencia de la carrera en su conjunto. Eso genera un dictamen, un parecer donde se da, digamos, reporte de cuenta con los docentes, con los perfiles requeridos, cuenta con la evidencia de los contratos, etcétera, etcétera, sale un dictamen. La segunda dimensión es infraestructura. Hoy el problema, o sea, es que es interesante, está muy lejos de ser infraestructura, hablemos de las nuevas. A mí sí me gustaría que se dé lugar, y le habíamos invitado al Círculo Paraguayo de Médicos a acompañar, las instalaciones de estas nuevas universidades. Y distan totalmente de lo que se puede llamar una universidad de garage. Es decir, el sistema se fue haciendo más sofisticado, tal vez para captar también a estudiantes que vienen del exterior, pero hay un salto en materia de infraestructura. La tercera es la parte económica. Tienen los recursos para soportar una cohorte donde hay docentes, hay equipamientos, hay prácticas, hay una serie de elementos que deben sostener. La parte de la cuarta es la jurídica, pero la quinta son los convenios de prácticas. Y ahí también es importante porque en la nota del Círculo Paraguayo de Médicos refiere... Campos de práctica. Campos de práctica. Refiere a un caso en particular y dice Hospital Regional de Alto Paraná. Se refiere a hoy día. ¿Sí? Y dice, este hospital está totalmente saturado de estudiantes. Y es cierto. ¿Qué es lo que hace Salud? Salud mira su espectro global de oferta. ¿Por qué? Porque la práctica no es para hoy, ni es para el año que viene. Es para el 2029 en adelante. Porque los estudiantes recién en el cuarto año van a hacer prácticas. Entonces, lo que hay que leer es la película completa de cómo funciona el sistema. Y cuando hablamos de lugares de prácticas y nos desespera el hoy, hay que mencionar que en realidad no es para hoy. Y cuando hablamos de herramientas, estamos hablando de herramientas de control para justamente darle criterios de calidad a todos esos elementos que sí vamos a poner hoy. Ahora, quiero volver al tema y consultarte, porque el tema de los datos es importante manejar la información. ¿Cuántas facultades de medicina tenemos en departamentos de frontera, Alto Paraná, Mambay, en particular? ¿A cuántos estudiantes aglutina? Sí. Yo entiendo que en esa zona hay unos 10.000 estudiantes. La zona de mayor, digamos, demanda y oferta hoy es Alto Paraná, la zona ¿Un total de cuántos de el universo Amambay. total de estudiantes de medicina? No, nosotros no tenemos, ese es otro dato importante. Vos sabés que recién el RUE nos va a dar la película país luego de cuántos universitarios hay. Hoy hablamos de medicina, podemos hablar de derecho, de ingeniería. El dato pero acumulado... Sí es aceptable entender que, o manejar en términos generales, que la mayor cantidad de facultades de medicina, proporcionalmente por departamentos en donde estas se encuentran, están radicadas en Alto Paraná. Las facultades sí. Entonces, vuelvo al tema de los estudiantes que van al Brasil, los brasileños en particular. Sí. Porque famoso mal de otros resuelve de tonto, ¿verdad? Entonces, el hecho de que los argentinos estén peor que nosotros, que se vean los argentinos o los bolivianos, pero si la mayoría de los estudiantes son rechazados a la hora de homologar sus títulos en Brasil, la reválida que decís, puede ser por una canallada del sistema educativo brasileño que no quiere recibir a los que estudiaron en otra parte, que me parece poco razonable porque médicos siempre hace falta, o por lo que uno cree, sospecha, su deficiente formación. Y ahí quiero vincular con el tema del negocio de la educación, que es un negocio lícito. Desde luego que los que se meten en este tema no es por amor al deporte, sino al dinero, ¿verdad? Y hacen su negocio. El tema es a qué costo, Federico. O sea, que es interesante porque nosotros podríamos cambiar el foco. Yo conversé con estudiantes brasileros. Cuando me tocó atender el caso de María Serrana, que había sido intervenida en su momento, yo visité ambas filiales, la filial aquí en Mariano Roque Alonso y luego fui a Ciudad del Este con un equipo del CONES, con miembros consejeros del CONES, y conversé con los estudiantes preguntándole, bueno, señores, ¿de dónde son? Diferentes lugares, muchos del norte de Brasil. ¿Por qué vienen al Paraguay? Y porque el costo en el Paraguay es diferente a lo que cuesta en el Brasil. ¿Hace cuánto que vienen? Y cierta cantidad de años. ¿De dónde tienen la referencia de por qué venir al Paraguay?
porque ya fue antes mi vecino, mi primo, mi tal, que yo conocí que ya están dentro del sistema. Porque la gran pregunta es, uno puede, como se dice, engañar a una promoción y luego va y rebotan todos y nunca más. Acá estamos hablando de un continuo porque efectivamente les genera un retorno al tiempo, a los recursos, a la expectativa de vida y proyecto de vida, venir a formarse aquí. Y eso es una cuestión que, como se dice, hay que analizarlo en el uno a uno. Estudiante del norte del Brasil, ¿te cierra venir aquí? Sí me cierra. ¿Por qué me cierra? Porque yo sé que luego voy a ir, puede que en la primera ronda de examen, que es totalmente lícito, no lo apruebe, pero la segunda sí. Y el Brasil tiene un programa muy ambicioso porque tiene un déficit de médicos, igual que nuestro país, donde dice, señores, a todos los que crucen la barrera de este examen, automáticamente tienen un lugar dentro del sistema. Y es así. No, cuanto más médicos tengamos, si reúnen los requisitos básicos como para desempeñar la función, adelante. La desempeñen en Paraguay o en Tanganica, eso no es secundario. Lo que nosotros tenemos que garantizar es ese piso básico en la formación, porque si no se convierte en una estafa. Y te comento algunas cosas que se escuchan, que no podemos desgraciadamente revelar de quiénes lo dicen, pero es, por ejemplo, con respecto a la educación de los brasileños. Chile se van al Brasil. Entonces muestran una faceta muy desgraciada del asunto, diciendo, nosotros lo que nos interesa es la plata que se mueve alrededor, porque ponen buena guita, estos 10.000 ¿cuánto pagan? Pero hagamos y algo, después Benjamín. se van. Ponele que esa sea la actitud. De vuelta, una promoción va a venir, la siguiente ya no va a venir. Pero siguen viniendo porque les cierra. Esto pues es una cuestión donde implica demasiado entender de que hay jóvenes que vienen porque ven que les funciona la propuesta, porque retornan, porque nosotros vemos con nuestros cruces de datos de que no se quedan. Yo te quiero plantear un problema que a mí me genera mucha inquietud, porque parto de la base, como vos decís, que hay, incluso lo dijo el presidente del Círculo de Médicos, hay facultades de medicina de muy altos estándares en nuestro país. Privadas, no solamente la pública, privadas también. Entonces, necesitamos facultades, todas las que reúnen los requisitos adelante, porque necesitamos imperiosamente más médicos, pero que sean médicos, es decir, que tengan los conocimientos necesarios como para ejercer la profesión. Entonces, eso no está en discusión. Pero causa temor cuando el Estado tiene una participación tan minúscula. Vos misma me decías, de matrícula. Términos claros. 6 facultades públicas contra 38 facultades privadas. Te cuento que estamos haciendo al respecto. Ese desequilibrio es peligrosísimo. Nosotros tuvimos una reunión con el presidente de la República, con don Santiago Peña, y todos los rectores de universidades públicas en Burguillarol hace un mes. Y la propuesta fue, señores, nosotros queremos aumentar la matrícula a nivel país. Porque esto que se da en medicina, 70-30, es la media a nivel de todas las carreras. El sistema paraguayo de educación superior es 30% público y 70% privado. Entonces, la propuesta fue, señores, quiero saber cuáles son las urgencias de inversión, pero quiero saber también cómo hoy se están utilizando los recursos disponibles y armemos una estrategia para por lo menos caminar al 50% de matrícula. Equilibremos nuevamente, que haya más plazas y que esas plazas puedan acompañarse de la gratuidad, porque ese es un elemento de acceso, el que efectivamente el Estado pueda cubrir los gastos de los estudiantes, y de un sistema de becas mucho más amplio que premie también la excelencia. Entonces, son procesos, Benjamín, que se están armando y que se están realizando a la par. Yo estoy ahora a la espera de que las universidades públicas me digan, viceministro, ya tenemos nuestra propuesta para hacer la mesa técnica donde vamos a exponer nuestras necesidades más urgentes en términos de equipamiento, infraestructura, innovación, y también estos son los gastos que hoy tenemos. ¿Cuánto lo que les falta a las universidades? ¿Cuánto lo que también en el equilibrio del arancel cero, cuánto ganaron o perdieron las universidades? En realidad perdieron muchos recursos, ¿verdad?
¿Cómo hacemos para que se pueda revisar un esquema de gratuidad a 4 años de implementación, pero a la par garantizando la gratuidad? Y vos sabés que hay otros mecanismos también que estamos diseñando. ¿Está bien? ¿Cuándo vas a tener el dato de la cantidad de docentes que tenemos en Paraguay, que son los que están involucrados, y estos datos sobre el universo total de estudiantes, para hacer después digamos, la relación estudiantes-cantidad de docentes? Mitad de año nos tiene que encontrar con 3 herramientas fundamentales. Uno, ya los datos cargados de prácticas en la plataforma de salud, que va a generar inclusive certificados por QR de cada estudiante. La plataforma RUE del MEC, Registro Único de Estudiantes de la Educación Superior, y la carga del banco de datos de la docencia en general del Paraguay en el CBPI, que luego ahí tiene sus pestañas para clasificar por área de la ciencia, nivel de formación, etc. Entonces, la información hoy lo que está es dispersa. Nosotros necesitamos juntarla y darle inteligencia a esos datos. Esta historia continuará. O sea, vamos a seguir hablando porque es un tema muy, muy importante, claro, y no solamente de medicina, tenemos que hablar de otras carreras que para nuestro país son de mucha relevancia. Este es un tema extraordinario. Yo agradezco muchísimo tu apertura siempre, Federico, para brindar información. Y hay temas que seguramente seguirán siendo objeto de discusión y está bien que sea así, ¿verdad? Le digo ahí al cruzarme al doctor Rodas, ¿qué hacemos, doctor? Le digo. Y nada, te envió una nota, me dice, donde habla nuevamente de generar un comité y nosotros estamos de acuerdo con eso. Lo que queremos es que ese comité tenga, como se dice, la tarea de armar herramientas. El sistema se fortalece con herramientas de control. Sí, señor. Y todas las objeciones bien recibidas, sobre todo cuando van acompañadas de alternativas superadoras. Pero si no hay las alternativas superadoras, las críticas a veces hay que escucharlas y, bueno, buscar cuáles son las opciones también. Nos hace bien luego, hace bien discutir, como se dice, pelearnos un chiquitito y después, como se dice, ponernos ya en la predisposición de volver a conversar. Gracias, Federico. Gracias a vos. Muy amable. Nosotros nos vamos, pero antes te comento que con Vasa tenés una tarjeta de crédito que podés obtenerla en el momento y utilizar sus beneficios al instante. Descarga tu tarjeta de crédito desde la app de Vasa, seguí los pasos y disfrutala ya. Vasa, literalmente cuando quieras estamos. Así terminamos el programa de la fecha de Fuego Cruzado. Nos reencontramos el próximo domingo, como siempre, a las 21. Hasta entonces.